Buenos días y gracias por la asistencia tanto presencial como a través de Zoom a esta presentación del informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas 2022. Es uno de los informes, ahora os lo contarán, que por ley tiene que hacer la AIREF. Ya sabéis que la AIREF, yo siempre lo repito porque los que nos conocéis pues lo sabéis, pero siempre es bueno repetirlo. La AIREF no es un think tank, no es un servicio de estudios, es un organismo oficial que es supervisor del ciclo presupuestario y que hace una serie de funciones por mandato de ley orgánica. Lo digo porque para situar bien los temas en comparación con otro tipo de entes o instituciones. La presentación de hoy tiene la característica de que tiene una primera parte que va a empezar la directora de análisis económico, Esther Gordo, y va a continuar el director de análisis presupuestario, que es Ignacio Fernández Huertas. Yo creo que les conocéis a ambos, que es absolutamente abierta. Es decir, todo lo que se diga en esa parte inicial se puede utilizar, se les puede citar, etcétera, etcétera. Luego pasaremos a una segunda parte que os pedimos pues que sea off the record, en el sentido de que si lo que cuentan está en el informe que se va a publicar o que se está publicando, pues lo podéis utilizar. Pero la idea es explicar el informe. Quiero decir que no es hablar de otros temas y podéis preguntar lo que queráis, por supuesto, sois periodistas, pero digamos que la idea es una especie, es un mix entre presentación que podéis tener, sonido, imagen, etcétera, y luego clarificar dudas sobre lo que dice el informe, ¿vale? No hacer declaraciones sobre la guerra de Ucrania, más allá de lo que ya dice el propio informe, para entendernos. Está embargado hasta que acabe la presentación. Quiere decir que una vez que acabe la presentación empecemos el turno de preguntas. Embargado significa tanto medios como tweets, como redes, como tal, ¿vale? Lo digo también por dejar cierto margen, pero al ser una medio rueda de prensa es más complicado embargar. Entonces, y luego el acceso a la información en el chat de Zoom os podéis descargar, no sé si ya, pero en cuestión de segundos, minutos, la presentación y la nota de prensa. Después en la web, en cuanto acabe la presentación o poco después, estará colgado también el informe completo, que también os lo explicará Ignacio luego. Lleva información concreta de comunidades autónomas, fichas de cada comunidad autónoma. Lo digo también por los medios regionales que se hayan podido enganchar al Zoom. Y dicho esto, yo creo que no me olvido nada y si no lo repetiré luego. Pero sí os pedimos, insisto, pues eso, respetar un poco digamos, primera parte pública, abierta, se puede utilizar imagen, sonido, etcétera. Segunda parte es un briefing técnico para aclarar dudas sobre el informe y sobre lo que sea relacionado con el informe. Y ahí, pues, en principio no se puede utilizar. Si la respuesta está dentro del informe o de la nota de prensa, pues se puede citar el informe, ¿vale? Creo que está bastante claro. Yo creo que lo importante es lo que dice el informe y que dice cosas interesantes, como vais a ver. Y dicho esto, doy paso a Esther Gordo, insisto, directora de la División de Análisis Económico, que va a empezar ella con la presentación. Hola, buenos días. Bueno, lo primero es agradecer el interés que siempre mostráis en el trabajo que hacemos en AIREF. Como ha dicho Pablo, este es un informe, el informe de presupuestos iniciales, en el que hay, bueno, primero estamos obligados a hacer por ley y en el que el propósito fundamental es, por un lado, analizar y valorar el conjunto de cambios que se producen en los presupuestos desde que se presenta un primer borrador, normalmente en octubre, hasta que supera el proceso de tramitación parlamentaria y se aprueba. Tenemos que valorar esos cambios que se producen y, en segundo lugar, sobre la base de los datos que se van recibiendo, el cierre del año 2021 principalmente,
pues valorar también cómo se van cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Normalmente en este momento del tiempo la IREF no solía presentar nuevas previsiones. ¿Qué es lo que pasa? Que él normalmente pues en estos tiempos no sabe lo que es normal. Y bueno, vivimos tiempos tan cambiantes, tan inciertos, que las previsiones económicas no resisten bien el paso del tiempo. Yo ya no diría de los meses, sino casi de las semanas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es, por un lado, presentar las nuevas estimaciones que tenemos para el 2022. Solo nos vamos a centrar en el 2022, tanto en la parte macroeconómica como en la parte fiscal, y solo 2022 porque es el objetivo de este informe, y en tan solo un mes, cuando cuando hagamos el informe de valoración del programa de estabilidad, presentaremos ya nuestros escenarios de medio plazo hasta 2025. Primero yo os presentaré la parte macro de la economía real y la inflación, y luego Ignacio os hablará de la parte presupuestaria. Sí que me gustaría empezar contándoos un poco dónde estábamos en octubre. Aquí en este gráfico a la izquierda os presento las previsiones que hacían la mayoría de las instituciones y AIREF y el gobierno en octubre. Y bueno, pues en ese momento el diagnóstico era que la economía se encontraba en una senda de crecimiento más o menos sólida, que bueno, sí que es cierto que habíamos empezado el año pues a lo mejor creciendo menos que otras economías europeas, nuestra recuperación inicial estaba siendo menos intensa, pero al final del año lo que veíamos era que incluso crecíamos por encima de economías como Alemania, que se habían visto más afectadas tanto por los problemas de suministro en las cadenas de valor como por el estallido de la nueva ola de Omicron. Nuestras previsiones en ese momento situaban el crecimiento del PIB en un 6,3%, un poquito por encima del consenso de Funcas, pero por debajo de la del gobierno, y la inflación la situábamos en el 1,7%. ¿Y en qué basábamos nuestras previsiones? ¿Qué factores sustentaban esa idea de que la economía podía crecer mucho? Pues había muchos factores que lo sustentaban. Por un lado, el buen comportamiento del empleo, por otro lado, la cantidad de ahorro que se había acumulado durante la pandemia, que iba a sustentar una recuperación bastante intensa del consumo privado. Por otro lado, la normalización esperada de los movimientos turísticos, que estamos viendo que se está materializando, la persistencia de unas condiciones en aquel momento financieras muy acomodaticias, y también el despliegue esperado de los efectos del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué es lo que ha sucedido desde entonces? Pues bueno, yo creo que la crisis de Rusia, la guerra de Ucrania, pues ha sido el factor, como el detonante del cambio en las previsiones macroeconómicas, pero sí que nosotros pensamos que ya desde el 2021, ya a lo largo del 2021, fueron emergiendo determinados problemas, yo diría dos fundamentalmente, que la invasión de Ucrania ha agravado, pero que ya estaban ahí latentes en el funcionamiento de la economía, que ya estaban frenando de algún modo el crecimiento económico y cambiando el escenario de inflación al que nos enfrentamos. Por un lado, en el gráfico de la izquierda veis el primero de estos elementos, que eran los problemas que ya estaban surgiendo en las cadenas de suministro. Habíamos asistido a una recuperación global fuerte, sincronizada, y eso ya estaba generando problemas en un contexto en el que la pandemia persistía, y en China pues había la política de COVID-0 paralizaba algunos procesos productivos, pues estaba generando problemas de oferta que se veían en un montón de sectores y que están muy vinculados a pues, la escasez de semiconductores, y que desde luego sí que en el caso de la economía española, como veis en el gráfico de la izquierda, que donde utilizamos los datos de las encuestas de la Comisión Europea, que tratan precisamente de medir el porcentaje de empresas manufactureras que experimentaban problemas de escasez de suministros, de materiales, de inputs intermedios, pues en el caso de la economía española no eran muy intensos, pero en el caso de Alemania pues prácticamente el 90% de las empresas industriales declaraban tener problemas de suministros, con lo cual sí que era un problema que estaba, un factor que estaba limitando la capacidad de oferta. Y el segundo elemento era los problemas que estaban surgiendo en los mercados energéticos, que es cierto que la
crisis de Rusia los ha amplificado, los ha puesto negro sobre blanco, pero ya a lo largo del 2021 vimos que tanto el precio del petróleo como especialmente y particularmente el precio del gas natural pues había iniciado una senda ascendente y relativamente intensa. ¿Por qué? Pues bueno, pues la mayoría de los expertos en los mercados energéticos señalaban la escasez de producción de renovables en un momento en el que la demanda se estaba concentrando en el gas natural. Como os decía, la crisis de Rusia ha amplificado todos estos elementos y estas son nuestras nuevas previsiones. Estas son las previsiones macroeconómicas que ahora tenemos para el 2022. Si antes prevíamos en octubre, hace tan solo unos meses, prevíamos un 6,3% de crecimiento del PIB, ahora nuestra previsión para este año es de un 4,3%. Y en el caso del IPC, en el caso de la inflación, pues si en octubre prevíamos un 1,8%, ahora nuestra previsión es un 6,2%. Lo podéis ver en el gráfico en el cuadro de la izquierda. ¿Y cuáles son estos canales de revisión? Ahora os voy a explicar un poco cómo hemos ido llegando a estos elementos, cuáles son el procedimiento, la metodología que hemos utilizado. Pero bueno, como veis en el gráfico de la derecha, donde hemos tratado de reflejar cuáles son los factores y cuantificar cuáles son los factores que nos llevan a esta revisión de bastante entidad, pues hay dos factores fundamentales que son, por un lado, la rebaja en el impacto que nosotros asignamos al plan de recuperación y, por otro lado, el aumento de los precios de la energía, que en el caso de la economía española está siendo particularmente dañino. Y también hemos estimado el impacto asociado a la exposición comercial a Rusia y a las cadenas de valor. He de decir que en este gráfico, o sea, ya nosotros en octubre asignábamos cierto efecto. En 6,3 ya tenía incorporado un efecto ligado tanto a las cadenas de valor como al aumento de los precios de la energía que habíamos visto hasta ese momento. Pero desde luego, este gráfico lo que incorpora son las revisiones en todos esos elementos que hemos visto desde octubre. Cuando se compara con otros organismos, eso es importante tenerlo. Con las previsiones de otros organismos es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las herramientas y los instrumentos que hemos utilizado para llegar a estos efectos, estas revisiones y a esa estimación de los canales? Pues por un lado, en el caso de la guerra de Ucrania, hemos utilizado distintas herramientas porque es un conflicto que tiene impacto a través de numerosos canales. Por un lado, lo que hemos estimado, y es lo que se presenta en este gráfico, es la exposición comercial de la economía española a Rusia. Bueno, pues es de prever que las exportaciones a esa economía durante este año sean prácticamente nulas. Entonces, en esta hemos recurrido a las tablas input-output y hemos hecho una simulación de qué es lo que pasaría, cuál sería el impacto en el PIB, en el valor añadido de la economía, si las exportaciones a Rusia de todas estas economías, todas las economías que podemos considerar en las tablas input-output, fuesen cero a lo largo de un año. Como veis, la economía española no es una de las más afectadas porque nuestra exposición comercial a Rusia nuestras exportaciones a Rusia no son especialmente importantes, pero sí que hay efectos indirectos importantes derivados de la exposición de nuestros socios comerciales. Es importante, por ejemplo, en el caso de Alemania y desde luego en todos los países de Europa del Este que sí que tienen vínculos comerciales importantes con esta economía. Pero este efecto, este análisis es lo que nos permite llegar al 0,4% que os presentábamos en el gráfico anterior de la exposición comercial a Rusia. Además, bueno, hay otros canales desde luego que pueden ser más importantes a nivel global y es que Rusia y Ucrania pues, son importantes productores de materias primas, tanto agrícolas como industriales, con lo cual eso puede complicar muchísimo también, puede agravar los problemas en las cadenas de valor, pero eso no estaría recogido en este análisis. El segundo canal, el más importante de los efectos de la guerra de Ucrania, es el canal de los precios de la energía. Sí que es cierto que España no tiene una dependencia elevada de las importaciones de gas o petróleo ruso, a diferencia de otras economías, pero nosotros importamos fundamentalmente, ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, gas natural licuado de Argelia y también de Estados Unidos, pero el impacto en los precios está siendo muy importante a nivel global y este es el principal canal de transmisión hacia la economía española.
¿Cómo lo hemos cuantificado? Aquí en este gráfico lo que hemos utilizado ha sido un modelo global que nos permite tener en cuenta que esta vez el shock no solo afecta a la economía española, sino que está afectando también a muchas otras economías, y lo que simulamos en este modelo es el impacto, el aumento en los precios de la energía que hemos visto aquí en este caso desde enero. Luego sumamos también el efecto de lo que vimos de octubre a diciembre. Entonces el impacto, como podéis ver, es elevado. O sea, se estima que un aumento del 15% de los precios de la energía, desde que es el que habíamos visto desde enero, pues reduce el crecimiento del PIB en torno a 0,4-0,5 puntos porcentuales. Y desde luego otro elemento importante es que como además es un shock que está teniendo carácter global, no solo reduce el crecimiento de este año, sino que también tendría un impacto considerable en el año que viene. Y en el caso de la inflación, pues también los efectos son sustanciales. A través de estos modelos lo que obtenemos es que el impacto sería de casi un punto en el primer año y otro punto adicional el segundo año. Este es otro de los, por eso este análisis es lo que nos lleva a decir que uno de los principales canales de transmisión y uno de los principales factores que explica por qué hemos reducido nuestra previsión es el canal de los precios de la energía. Como os decía, los efectos de la guerra de Rusia pues, transcurren a través de muchos canales. En esta ocasión, afortunadamente, la exposición financiera de la economía española a Rusia es reducida, pero sí que pensamos que hay otros canales pues, mucho más quizás sutiles, en el sentido de que Rusia y Ucrania pues, son los principales productores de materias primas agrícolas y también de materias primas industriales muy vinculadas a determinados sectores como el níquel, que entra en la cadena de producción de un montón de sectores, con lo cual sí que pensamos que uno de los efectos derivados de la guerra de Ucrania es que va a agravar los problemas en las cadenas de suministros que ya veníamos viendo a lo largo del 2021. Y otro elemento también más sutil es el de la incertidumbre. Aquí en este gráfico veis cómo han evolucionado los índices de confianza, tanto para el área del euro como para España. En las últimas semanas, los últimos datos que tenemos, y desde luego es una perturbación que está teniendo un impacto elevado en la incertidumbre. Una incertidumbre que, como ya decía, ya se había empezado a gestar en el 2021 por los problemas que venían desde el lado de la oferta, pero que este conflicto agrava. Y otro de las herramientas que hemos utilizado en este caso para cuantificar los problemas de suministro que ya estaban aquí con nosotros, no podemos olvidar de dónde veníamos en el 2021 y que se intensifican tras la guerra de Ucrania, es de nuevo hemos recurrido a las tablas de input-output para ver cuál es el impacto que nos puede venir a través de ese canal de problemas en los suministros. Hemos hecho un ejercicio que consiste en analizar cuál es la relación entre las encuestas de la Comisión Europea que miden el porcentaje de empresas que declaran tener problemas de suministro y su producción industrial. Lo hacemos a un nivel desagregado. Proyectamos hacia adelante una senda de cuál es el porcentaje de empresas, cuál es la magnitud de los problemas que pueden seguir existiendo a lo largo del 2022 y 2023. La senda que tenemos es que a corto plazo se agravarían precisamente por la importancia de Rusia y Ucrania como productores de determinadas materias primas, y que a lo largo del 2022, de la segunda mitad del 2022 y el 2023, pues ya se empezarían a relajar. Yo creo que estas cifras están en consistencia, bastante en consonancia con las encuestas que publica el Banco de España, en la que les preguntan a los empresarios cuál es su opinión sobre la duración de este elemento, y que han ido posponiendo la duración. Ahora dicen que va a ser mucho más persistente. Si hace unos meses pensaban que esto duraría y acabaría en 2022, pues ahora lo extienden ya al 2023. Entonces, a través de las tablas input-output hemos cuantificado cuál podría ser la magnitud de este shock, y en el caso de la economía española lo que obtenemos es que restaría otros 0,4 puntos porcentuales adicionales al crecimiento en 2022. Desde luego es un impacto muy inferior al que estimamos para Alemania, pero es un impacto nada desdeñable. Con todo esto, como os decía, llegamos a nuestra previsión
e incorporamos un elemento adicional que también es otra fuente importante de revisión en nuestra previsión para el 2022 respecto a lo que teníamos en octubre, y es que pensamos que en este contexto más complejo, donde hay problemas de oferta, hay problemas de suministros por el lado de la oferta y cuellos de botella en sectores muy relevantes para el desarrollo del plan, como puede ser la digitalización, el automóvil. Y en este escenario en el que bueno, pues la inflación está repuntando de una manera notable, el impacto del plan puede ser menor. El escenario es mucho más adverso de lo que pensábamos inicialmente. Si recordáis, en AIREF habíamos partido del supuesto de que el multiplicador asociado al plan sería alto. Pensábamos que era un instrumento muy útil, en el sentido que era un impulso coordinado a nivel global, financiado con transferencias, que llegaba a la economía, iba a llegar a la economía precisamente en un momento en el que había importantes recursos ociosos y en el que los tipos de interés estaban en mínimos históricos y no cabía esperar una reacción de la política monetaria en aquel momento. Pues el entorno, como os he contado, ha cambiado radicalmente. Ahora sí que vemos que hay muchísimos problemas desde el lado de la oferta, no solo vinculados a la guerra de Ucrania, y desde luego el escenario inflacionista ha cambiado y la mayoría de los bancos centrales están apuntando a un tensionamiento de las condiciones de financiación, con lo cual en este contexto el multiplicador que nosotros pensábamos que podía ser alto, del 1,2, pues lo rebajamos a 0,9. Y eso es lo que nos lleva, lo podéis ver en el gráfico de la derecha, a pensar que si hace unos meses pensábamos que el impacto del plan este año podría ser de 2,5 puntos porcentaje del PIB, 2,5, no quiero decir puntos porcentuales, 2,5% del PIB. Ahora pues lo rebajamos notablemente a 1,8. Seguimos pensando que este año la ejecución va a ser plena. Sí que estamos elaborando ahora mismo una herramienta que nos va a permitir decir, bueno, pues hacer un seguimiento más estrecho de cómo esos recursos van llegando a la economía real, a las empresas, y cómo esos proyectos se van ejecutando, pero de momento nuestro supuesto de partida es que, bueno, lo que está presupuestado se va a ejecutar y simplemente se rebaja el multiplicador. Y sí que es cierto que en el 21, que también hemos modificado el impacto del plan, nuestro diagnóstico ahora es que el impacto del plan pues ha sido muy modesto. Inicialmente en octubre estimábamos que sería en octubre, ya estimábamos un 0,7, anteriormente pensábamos que era de un 1,5, pero ahora pensamos que ha sido prácticamente nulo. Y aquí sí que se debe a retrasos en la ejecución del plan, porque bueno, sí que hemos visto que al final del año hubo muchas actuaciones administrativas y reformas y que empezaron a ejecutarse de manera efectiva algunos proyectos, pero es cierto que todo esto se produjo al final del año anterior, con lo cual el impacto pensamos que ha sido en 2021 ha sido muy modesto y que este año va a ser menor. En el apartado de riesgos, pues en este entorno tan complejo, con problemas que vienen desde el lado de la oferta de la economía y que desde luego han cambiado tan radicalmente el escenario inflacionista al que nos enfrentamos, vemos tres riesgos fundamentales. Por un lado, la persistencia de la pandemia, porque es cierto que la pandemia ha perdido centralidad como condicionante de la actividad económica y que el foco se ha trasladado a los problemas de la oferta y a los mercados energéticos, pero está ahí, lo estamos viendo en China, donde los índices de contagio pues siguen siendo elevados, y pensamos que también la política de COVID-0 de esta economía pues puede de nuevo parar procesos productivos y agravar los problemas de suministro que ya vemos, que ya estamos viendo, con lo cual ese es un elemento de riesgo todavía importante, y todavía pues lamentablemente no podemos descartar que surjan nuevas variantes, con lo cual es un elemento de incertidumbre que todavía pues inclina la balanza de riesgos hacia el lado negativo. También vemos riesgos de que en un entorno tan complejo pues el impacto que pueda tener el plan de recuperación sea menor todavía de lo que hemos incorporado en nuestro escenario. El entorno es particularmente adverso y Rusia y Ucrania son productores de materias primas en sectores, como decía anteriormente, muy importantes para el desarrollo del plan, como el automóvil, pero también en la transición ecológica, porque hay un montón de materias primas que producen estas economías que entran de lleno influyen mucho en el proceso de transición climática, con lo cual puede haber problemas también por ese lado.
Y desde luego el mayor foco de riesgos es el repunte de la inflación. En España estamos viendo, a pesar de que no estamos tan expuestos al gas y al petróleo ruso, en España sí que estamos viendo un repunte de la inflación, perdón, que es mucho más intenso y más persistente de lo esperado y también está siendo más intenso de lo que vemos en otros países. Esto yo creo que genera fundamentalmente dos problemas. Por un lado, desde luego, el cambio de tono en las políticas monetarias ya lo estamos viendo, pero también, perdón, pero no sé lo que me pasa. Perdón. Esto de tener 2 o 3 reuniones seguidas te deja sin voz. Yo que no es mi punto fuerte, perdonad. Pero sí que estamos viendo el cambio de tono en las políticas monetarias, lo estamos viendo. Esta semana la FED anunciaba ya que iba a aumentar sus tipos de interés con carácter metódico y más de lo que había anticipado hace unos meses, y eso puede generar desde luego un tensionamiento en las condiciones de financiación a la que nos enfrentamos. El BCE también ahora mismo los mercados están empezando a descontar subidas de tipos de interés ya para este año, con lo cual sí que es un elemento de riesgo que no está incorporado en nuestro escenario, que pensamos que puede ser importante. Desde luego los tipos de interés a largo plazo están respondiendo bastante a todos estos anuncios y a todas estas comunicaciones que nos vienen desde el lado de los bancos centrales, con lo cual es un elemento de riesgo que pensamos que es importante. Y el segundo es que pues la crisis energética al final tiene un mayor impacto en la economía española que en otras economías. No por la vía de la exposición directa, pero sí que al final somos una economía que seguimos teniendo mayor intensidad energética. Tenemos una especialización productiva donde pesan todavía relativamente o comparativamente más sectores que utilizan intensivamente la energía, y además la traslación, en nuestro caso la traslación de los precios del mercado mayorista a los precios de los consumidores e empresas, pues es mucho más rápida e intensa de lo que sucede en otros países. Si la inflación en la electricidad, como veis en el gráfico de la derecha, pues somos uno de los países donde la inflación en la electricidad medida por el IPC pues está repuntando más, desde luego mucho más que en otros países como Portugal o en Francia, aunque nos parecemos a Italia. Por eso vemos que, y es algo que tampoco hemos incorporado en nuestro escenario, vemos que hay un riesgo a la baja asociado a que esto puede ocasionar una pérdida de competitividad, y también evidentemente hay un riesgo de que se generen espirales de salarios, precios, pues, espirales de inflación. Y a nivel microeconómico también la inflación supone un riesgo, porque aquí en este gráfico os hemos puesto cómo afecta la inflación por niveles de renta, que es lo que hay en el eje horizontal, y lo que vemos también es que a nivel micro la inflación tiene mucho mayor impacto en los individuos que tienen menores niveles de renta, y esto es otro elemento que pensamos que también puede dificultar la recuperación del consumo. No podemos olvidar que venimos de una crisis, la pandemia, que ha tenido un efecto muy importante y un efecto muy heterogéneo a nivel de individuo, y que ya había tenido mayor impacto en los individuos de menor nivel de renta, y la inflación añade todavía más problemas más heterogeneidad al impacto. Con lo cual es otro elemento que pensamos, que tampoco hemos incorporado, que pensamos que puede tener también impacto en la recuperación del consumo. Y con esto acabo con el escenario macro. Sí, veo. Muchas gracias, Esther. Te dejamos tiempo de recuperarte antes de las preguntas, y vamos a pasar a explicar la parte de las previsiones fiscales de la IREF. Como ha comentado anteriormente Esther, nos vamos a limitar a explicar lo que es el objeto de este informe, que serían las previsiones para 2022. Más adelante, en mayo, con ocasión del informe sobre la actualización del programa de estabilidad, presentaremos nuestros escenarios de medio plazo. En este informe, la IREF estima un déficit de las administraciones públicas para 2022 del 4,2% del PIB. Esto supone una revisión respecto a nuestro informe anterior
de 0,6 del PIB. Para esta revisión influyen varios factores de manera contrapuesta, entre los que hemos destacado 3. En primer lugar, la incorporación de la nueva información, principalmente el cierre de 2021 y los primeros datos de 2022, que incorporados a nuestras previsiones supondrían una mejora del déficit de en torno a 1,3 puntos del PIB, que domina sobre los otros 2 principales factores, como son la revisión del escenario macroeconómico, como nos acaba de comentar Esther, que supondría un incremento del déficit de 0,1 del PIB, ya que actúa, como veremos ahora, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, y también el efecto de las nuevas medidas aprobadas recientemente por el Gobierno, que suponen un incremento de 0,6 del PIB de déficit. Por lo tanto, ahora voy a tratar de detallar cada uno de estos factores. En el caso del cierre, nos sirve para explicar bien la diferencia que existe entre nuestras previsiones en octubre y las que presentamos ahora. En 2021 hemos visto cómo las diferentes figuras impositivas han presentado una recaudación mucho más positiva de lo que habíamos esperado en el informe. Concretamente, 1,3 puntos del PIB por encima de lo que se preveía en octubre. Parte de esta mayor recaudación en 2021 eleva el nivel de partida para 2022 y por lo tanto eleva también las previsiones de 2022. Aunque como podemos ver en la diapositiva, esta traslación es desigual por parte de cada una de las principales figuras impositivas. En ese sentido destaca el caso del impuesto sobre sociedades, en el que el segundo y el tercer pago fraccionado fueron muy elevados, por encima de lo que esperábamos, pero que en la medida en que contenían parte de elementos no recurrentes, como era, por ejemplo, en el caso del segundo pago fraccionado, la venta de unos activos por parte de una gran empresa, no se trasladan completamente al año siguiente. Además, este dinamismo que se observaba hasta finales del 21 se ve corroborado también por los datos iniciales de 2022. En todo caso, sí que tenemos que aclarar que estos datos de recaudación que tenemos hasta la fecha hacen todavía referencia a la actividad económica de finales de 2021 y únicamente a lo que sería el inicio de 2022, el mes de enero. Además, el incremento de ingresos que se observa en el cierre permitió además absorber determinados gastos que no estaban previstos inicialmente, como eran los créditos fiscales diferidos o la imputación de los fallidos por los avales COVID en 2021. Sin embargo, estos factores no se trasladan, como vamos a ver a continuación, al 2022, al tratarse de elementos no recurrentes. ¿Qué ocurre en el caso de la revisión del escenario macroeconómico? Aquí operan en las previsiones fiscales a través de diversos canales que tienen efectos contrapuestos. En términos generales, la revisión del escenario macroeconómico supone un mayor PIB nominal, pero a través de unos mayores deflactores, de unos mayores precios debido a la inflación y compensado por un menor crecimiento real. Y estos elementos tienen unos efectos distintos sobre las previsiones fiscales. En el caso de los mayores precios, a corto plazo tenemos en que se produce de manera automática y directa un aumento de la recaudación, que nosotros estimamos en más de 2.000 millones por cada punto adicional de inflación, que se produce sobre todo a través del IVA, y en la medida en que se traslada esa inflación a salarios, también en IRPF y en cotizaciones sociales. Asimismo, también tiene un impacto directo y automático en los intereses a través de la cartera de bonos indiciados a la inflación. Esto hace que por el valor de toda la cartera se incorpora esa inflación en el año, de forma que tiene aproximadamente un impacto de un mayor gasto en intereses de 500 millones de euros por cada punto adicional de inflación. Además, también se traslada en cierta parte al resto de los gastos de las administraciones públicas, pero este traslado está limitado por 2 factores. En primer lugar, porque ya existen unos presupuestos aprobados con unas dotaciones de créditos que son limitativas y por lo tanto se tienen que acomodar a esos créditos a la hora de gastar, pero además también la propia dinámica de contratación pública hace que se vayan renovando de manera sucesiva los contratos y licitaciones, de forma que no se recoja automáticamente ese incremento de la inflación.
Sin embargo, a medio plazo sí que vemos que esa mayor traslación de precios se realizará a los gastos conforme se materialicen esos nuevos contratos y se preparan los nuevos presupuestos para el año siguiente. Adicionalmente, a medio plazo, tenemos que tener en cuenta que hay un efecto directo a través de las pensiones. Por cada punto adicional de inflación en 2022, eso se traslada a una mayor revalorización en 2023, que supone un gasto adicional de 1.500 millones de euros. En contraposición, el menor crecimiento real, con lo que hemos visto anteriormente de la inflación, tiene un impacto negativo sobre el déficit a través de principalmente dos canales. La reducción de la recaudación de las principales figuras impositivas que se ven afectadas por ese menor crecimiento, que se deriva también en un menor empleo, y a través del gasto, ese menor empleo también se va a derivar en un mayor gasto en desempleo. Como resultado final para 2022 de todos estos efectos, tenemos que hay un incremento por la revisión del escenario macroeconómico de 3 décimas en los ingresos, pero también un incremento de los gastos en 2022 de 4 décimas, de forma que el efecto final sería 1 décima más de déficit. Además, esta nueva situación económica y su traslación al escenario macroeconómico impulsa la adopción de nuevas medidas por parte de los gobiernos que suponen un incremento de 6 décimas del PIB, tanto a través de medidas de reducción de los ingresos, que están sobre todo dirigidas a compensar las subidas de precios energéticos a través de reducciones y suspensiones temporales de los impuestos, como a través de incremento de los gastos que están destinadas a paliar el aumento de los precios, tanto sobre los particulares como sobre los sectores afectados. A continuación, tenemos aquí un cuadro con la valoración de las principales medidas de ingresos, que incluyen no solo las medidas recientemente aprobadas para paliar la subida de los precios de la energía, sino también aquellas medidas que fueron incluidas en los presupuestos generales del Estado y que suponían un incremento de la recaudación. En total, combinando ambos tipos de medidas, tendríamos una reducción de la recaudación de en torno a 2.300 millones de euros. En el caso de los gastos, tenemos sobre todo el Real Decreto Ley recientemente aprobado, 6/2022, que aumenta el déficit en más de 4.000 millones, y aquí las previsiones son muy parecidas a las del Gobierno, simplemente tenemos una pequeña discrepancia en la valoración del impacto de la rebaja del precio del combustible, que nosotros estimamos en torno a algo más de 200 millones que lo que hace el Gobierno, y como vemos, estas medidas están distribuidas en ayudas a particulares, que serían en torno a 2.400 millones de euros, y las ayudas a sectores afectados, entre los que destaca sobre todo el transporte. También se incluye la nueva línea de avales ICO con validez hasta el 31 de diciembre, que no tiene un impacto directo en déficit, sino que es una medida de liquidez y que solo tiene impacto indirecto a través de los fallidos que se pudieran producir en esa línea. Por lo tanto, como resultado de esto, vemos que desde que se alcanzó el déficit del 10,3% en 2020, aquí señalar que ha habido una revisión de las cifras anteriormente anunciadas, que las situaban en un 11%, debido al cambio en la metodología de imputación de la Sareb como parte del sector público. Vemos que hasta 2021 se ha reducido hasta el 6,9% del PIB por varios factores. En primer lugar, tenemos una retirada progresiva de las medidas COVID, que en 2021 supondría 9 décimas menos de déficit. Las medidas que se aprobaron en los distintos presupuestos, que casi no tienen un efecto prácticamente nulo, y sobre todo vemos que el principal factor que ha contribuido en 2021 a explicar la reducción del déficit ha sido la evolución de los ingresos asociados al ciclo económico. ¿Qué va a ocurrir en 2022? Vamos a tener una reducción del déficit que va a ser de 2,7 puntos. En primer lugar, por la retirada de las medidas COVID. El coste de las medidas COVID se reduce sustancialmente en 2022, aportando a la reducción del déficit 2,4 puntos, aunque tenemos que tener en cuenta que hay una parte de ese gasto COVID que teníamos identificado que, como ya hemos señalado en otros informes, pasa a ser estructural, por lo que este factor en el futuro tendrá un menor peso.
Luego, además, tenemos, como hemos señalado ya, las medidas. Tenemos, por una parte, las medidas que nos incrementan el déficit, que se han implementado para paliar los efectos de la crisis energética y de la crisis en Ucrania, de la guerra en Ucrania. Y por otra parte tenemos las medidas tributarias que estaban incluidas en los presupuestos generales del Estado que nos reducen el déficit. De la combinación de ambas tenemos un incremento del déficit de dos décimas. Y finalmente la evolución de los ingresos asociadas al cuadro macroeconómico y la evolución del resto de gastos, es decir, los que no están asociados ni a las nuevas medidas adoptadas ni al gasto COVID, pues reducen el déficit en 5 décimas para llegar a la cifra final de nuestra estimación de 4,2 puntos del PIB. En términos de ingresos, la IREF estima que en 2022, sin incluir los ingresos vinculados al plan de recuperación, se situarán en el 42% del PIB, 1,3 puntos más que en el informe anterior. Aquí, desglosando por los mismos factores, pues tendríamos que, sobre todo, como ya hemos señalado, sería la nueva información referida al cierre del 21 y los primeros datos los que dominan, sobre la revisión del escenario macro, que nos añade 3 décimas por los factores que hemos explicado previamente, y las nuevas medidas que reducirían en 3 décimas los ingresos. Por figuras vemos que el IVA, que mostró un gran dinamismo en la segunda mitad del 2021, se verá sostenido su crecimiento por el crecimiento de la inflación. Esta inflación afecta menos a los impuestos especiales en la medida que se hayan más ligados al crecimiento real, porque están ligados a unidades de consumo más que a precios. Y en el caso del IRPF, esperamos que el buen ritmo del empleo y el mayor dinamismo de los salarios va a aumentar el peso de este impuestos. Por último, tenemos en el caso del impuesto de sociedades ese efecto, diríamos, escalón debido a la existencia de elementos no recurrentes, que va a reducir algo su peso en 2022 respecto a 2021. Y en el caso de las cotizaciones vamos a tener un crecimiento que va a estar menos basado en la creación de empleo y más basado en el incremento de las bases de cotización por el incremento de los salarios. En el caso de los gastos, aquí tenemos que las principales revisiones se derivan del escenario macroeconómico y de las nuevas medidas. Vemos que las medidas sobre todo van a afectar a lo que denominaríamos consumo público, y dentro del consumo público a lo que sería la parte de consumos intermedios y transferencias sociales en especie, ya que la remuneración de asalariados del sector público no tendría ningún efecto. Luego también hay un incremento en el caso de las prestaciones sociales por los datos de cierre, y también el aumento del gasto en incapacidad temporal derivado de la sexta ola del COVID. Y finalmente, sobre todo, el aumento de gasto en intereses que hemos señalado anteriormente. ¿Cuál sería la foto por sus sectores? Básicamente, la mayor parte de la revisión se concentra en el sector de la administración central, principalmente por la mejora en la previsión de los recursos. Luego, las comunidades autónomas tienen un ligero empeoramiento y una mejora tanto en fondos de la seguridad social como en corporaciones locales. En el caso de la administración central, para la que la IREF estima un déficit de 3,3% para 2022, hay que tener en cuenta que hay una mejora de la previsión de la recaudación, que en la medida en que los presupuestos generales ya están aprobados y fijadas las entregas a cuenta, revierte completamente en la administración central en 2022, pero que esa mejora se traducirá en 2024 en una liquidación de los sistemas de financiación de las administraciones territoriales más positiva, y por lo tanto te traerá recursos en 2024 de la administración central y se incrementarán en las administraciones territoriales. Como ya hemos señalado, la mayor parte de las medidas adoptadas repercuten directamente en la administración central, aunque alguna de ellas sí que va a ser implementada a través de conferencia sectorial y a través de las comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación en el caso de los fondos de la seguridad social? Mejora una décima, sobre todo porque domina la mejora de las cotizaciones sociales por el cierre del 21. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor inflación sí que tiene un impacto sobre el gasto en pensiones. Primero, la mayor inflación en 2021 respecto a la que teníamos prevista, un 2,5% frente a un 2,1%, ya incrementó el gasto en 2021 y eleva el nivel de partida en 2022.
porque hay una mayor revalorización y porque también la compensación por la diferencia entre la revalorización inicial del 0,9 y el IPC final del 2,5, que se ha incluido en los gastos de 2021, aunque se haya pagado al inicio de 2022, eleva el nivel de partida de 2022. Luego también tenemos en cuenta que la mayor inflación que se está observando ahora en 2022, como ya he señalado anteriormente, se va a repercutir en 2023. Por último, también cabe señalar que parte de la mejora del cierre en 2021 de los fondos de la Seguridad Social se debió a una transferencia que no estaba prevista de 5.000 millones de euros del Estado a los fondos de la Seguridad Social y que no tiene su contraparte en 2022 y por lo tanto no se trasladaría. Todo ello, y de acuerdo también con los nuevos datos que se observan, nos lleva a revisar al alza el incremento del gasto en pensiones, de forma que esperamos un incremento del gasto en pensiones en 2022 del 4,8%. En el caso de comunidades autónomas, también vemos como el cambio, el deterioro del déficit se produce por distintos factores, como es el cómputo de los ingresos de los fondos REACT, también el caso de las ayudas a empresas. Las ayudas a empresas fueron financiadas en 2021 por parte de la Administración Central, pero la parte que no se ejecutó, ha habido una parte que la han reintegrado y que por lo tanto se ha neutralizado en 2021, pero hay otra parte que no ha sido reintegrada por las comunidades autónomas y que ha supuesto ya un menor déficit en 2021, pero evidentemente en la medida que esa parte no reintegrada o bien se reintegra hacia el Estado o bien se utilice para subvenciones, para subsidios a las empresas, va a suponer un mayor gasto de las comunidades autónomas en 2022. Como podemos ver, aunque esto ya lo adelantábamos en el informe de líneas fundamentales, hay una caída desde un cierre de situación de casi equilibrio, perdón, es un ligero déficit en 2021 a una previsión de cierre en el 0,7% de déficit para 2022. En ese sentido hay que tener en cuenta que los ingresos en 2022 de las comunidades autónomas caen por las menores transferencias del Estado, tanto asociadas al sistema de financiación, en el que tenemos ahí un incremento de las entregas a cuenta, pero una liquidación que pasa de ser positiva a ser negativa, como de las transferencias extraordinarias, que incluyen tanto la compensación por la liquidación negativa como por la implementación en su momento del suministro de información inmediata del IVA, pero que en su conjunto suponen menores recursos provenientes del Estado que en 2021. Por su lado, los gastos crecen de forma muy moderada, en torno al 1,4% en 2022. ¿Por qué? Porque hay una reducción de los gastos asociados al COVID, aunque una parte se queda como estructural, y un incremento de los gastos no asociados al COVID. Por último, ya para el análisis individual de las comunidades autónomas, tenemos que, según nuestras estimaciones, 9 cerrarían por debajo de la tasa de referencia del déficit de 0,6% del PIB, 3 cerrarían con un déficit en esa tasa de referencia y 5 con un déficit superior. La mayoría de las comunidades autónomas en sus previsiones prevén alcanzar el 0,6. Si bien hay alguna excepción, lo que lleva a que agregadamente las previsiones de las comunidades autónomas situarían el déficit del subsector en un déficit de 7 décimas del PIB. Como es habitual en este informe, tenemos también preparadas en la presentación, que os podéis descargar, fichas individuales con el resultado de cada una de las comunidades autónomas, y también vamos a publicar un informe individual por cada una de ellas, donde podréis consultar las previsiones con más detalle. Además, también quería aprovechar para recordar, como os presentamos recientemente, que tenemos ahora en la página web un observatorio de comunidades autónomas, donde ya están incorporados también todas las previsiones y los nuevos datos de las comunidades autónomas. Corporaciones locales, tenemos que finalmente han cerrado en un nivel de superávit muy parecido al que teníamos previsto. Nuestra previsión ahora es que se va a mantener ese nivel de superávit, que también es el mismo que se recogió en 2020 y 2019. Esto además se ve corroborado por la información sobre la evolución de la deuda y depósitos locales, aunque aquí quizás la diferencia respecto a otros ejercicios anteriores, que como ya veníamos señalando, hay un deterioro del saldo positivo del grupo de grandes corporaciones locales,
que muestran en general un fuerte incremento del gasto, motivado evidentemente por ese uso de la cláusula de escape que le permite recurrir a los remanentes, y en la medida que estas corporaciones locales tienen una mayor capacidad de gestión, les permite realmente hacer uso de esa flexibilidad que otorga la suspensión de las reglas fiscales. De esta forma finalizaríamos el análisis de los subsectores y concluiríamos con las previsiones de deuda. Para 2021 se ha finalizado el año con un nivel de deuda sobre PIB de 118,4% del PIB, que supone una reducción respecto al máximo de 2020, pero todavía nos situamos con un incremento de 22,9 puntos respecto al nivel previo a la pandemia. En 2022 esperamos una reducción que viene sobre todo sustentada por el crecimiento nominal del PIB, ya que el déficit, en la medida que será en torno al 4,2% del PIB, seguirá contribuyendo de manera significativa al incremento de la deuda. En base a este análisis que hemos presentado, tanto del escenario macroeconómico como de las previsiones fiscales, seguimos manteniendo nuestra recomendación sobre la necesidad de establecer una estrategia de consolidación fiscal de medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. En este sentido, aunque ha cambiado el escenario macroeconómico, debemos tener en cuenta que seguimos todavía ejecutando un plan de recuperación, transformación y resiliencia que tiene una perspectiva plurianual y que por lo tanto sería muy positivo enmarcarlo dentro de una estrategia fiscal y medio plazo. Y aunque esta nueva situación, este deterioro de la situación macroeconómica supone la necesidad de requerir la actuación de la política fiscal a corto plazo, estas actuaciones de la política fiscal deberían ir acompañadas precisamente de una estrategia de medio plazo que permita visualizar esa retirada en el momento que sea posible de esas medidas, de manera que sea una estrategia que permita preservar el crecimiento económico. Evidentemente, ante un contexto de elevada incertidumbre, como ha señalado en el relato de los riesgos Esther anteriormente, obligatoriamente deberá ser una estrategia flexible. Y en ese sentido, como ya hemos señalado en otras ocasiones, consideramos que la actualización del programa de estabilidad sería una muy buena oportunidad para plasmar de forma completa y adecuada todos estos elementos que hemos señalado. Adicionalmente, incluimos una nueva recomendación que es relativa a la transparencia y en la que básicamente recomendamos al Ministerio de Hacienda que publique información detallada sobre la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en términos de contabilidad nacional y que ha estado ausente en la información sobre el cierre que recientemente se ha publicado. Todo ello para permitir por nuestra parte y por parte de todos los analistas un análisis más detallado de la evolución tanto de los gastos asociados al plan como de los no asociados al plan. Con esto ya finalizaría la presentación